Al recibir la noticia de que se iban a luchar y era probable de que no volvieran, ¿cómo se sentían? Bueno, mirá, nosotros primero te vamos a comentar, para que nos podamos entender, nosotros en el año 1982, tanto yo como camarada Julio Palacios, estábamos haciendo el servicio militar obligatorio, ¿cierto? En esa época existía el servicio militar obligatorio, la cual hoy ya no existe. Había una ley que todo argentino, siendo varón, debía cumplir el servicio militar obligatorio, que consistía de un año personal. Yo me incorporé el 8 de febrero del año 1982. En el caso de mi camarada Palacio ya estaba cumpliendo el año del servicio militar. Viene lo de Malvinas, se recupera nuestro territorio que estaba usurpado por los ingleses y se iban a cumplir 150 años de esa usurpación. El gobierno militar de esa época decide recuperar la isla a través de la fuerza, ¿cierto? Se recupera la isla. A nosotros, en mi caso, yo estaba haciendo el servicio militar obligatorio en la ciudad de Mercedes, acá a 110 kilómetros. Nos comunican a las 6 de la mañana, nos prenden el televisor en el lugar donde nosotros nos alojábamos, que era una cuadra, llamábamos nosotros en ese momento, donde vivíamos en ese lugar 220 soldados. Nos prenden el televisor, un televisor blanco y negro que había en esa cuadra, y estaba la noticia que se había recuperado la isla, ¿cierto? Vimos por la televisión eso, que se recuperaba la isla. Nosotros en esa época no es como hoy. Hoy en día se habla mucho más bien. Nosotros nos dedicamos permanentemente a que ustedes, siendo chicos, tengan presente lo que ocurrió en Malvinas a través de los protagonistas directos que fuimos nosotros, ¿no es cierto? Y en ese contexto también nosotros le vamos comentando lo que fue la historia de Malvinas. Entonces en esa época no era mucho que se hablaba de Malvinas, sí sabíamos que ese territorio era nuestro y que estaba ahí, que estaba usurpado por los ingleses. Pero entonces cuando se recupera, ¿qué es lo que nos dicen? Había que defenderla. Obviamente nosotros, teníamos 18 años, inflamos el pecho porque nos dijeron que íbamos a defender algo que era nuestro, que lo habíamos recuperado y que era muy probable que los ingleses vinieran a intentar recuperarla de vuelta. Entonces así nosotros nos enteramos y así lo recibimos y así fuimos a combatir a Malvinas. Salimos, en el caso mío, como les comentaba, salimos de Mercedes, todos muy contentos, muy alegres, que íbamos a una guerra muy probable, no sabíamos si los ingleses iban a venir, a una guerra muy probable, y íbamos contentos, todos chochos de la vida de que íbamos a defender nuestra soberanía. Tomamos, vos dijiste, ¿no? Tu pregunta, sabiendo que posiblemente no vuelva, pero nosotros lo tomamos con total naturalidad como soldado. El soldado está preparado para defender su país, a su patria. O sea que nosotros tomamos eso como una misión, o sea, tomamos con naturalidad. Esa es la respuesta a tu pregunta. Y otra cosa, en ese momento nadie sabíamos lo que era una guerra. Inclusive hoy en día es muy difícil saber lo que es una guerra. Nosotros lo podemos contar porque lo vivimos. En ese momento, cuando nosotros fuimos, era el aprender todos los días una cosa nueva. Íbamos a una guerra, muy probable una guerra, porque no se sabía si los ingleses venían. Entonces, todo lo que fuimos aprendiendo, lo fuimos aprendiendo el día a día, ¿cierto? Porque no hay algo escrito que diga, bueno, la guerra de esta manera. Todo se aprende en el minuto a minuto, la hora a hora, el día a día. Así fuimos nosotros, ¿no? Como soldados. Pero quédense tranquilos que todos fuimos con esa emoción que íbamos a defender algo que es nuestro. Siempre nos preguntan si haríamos lo mismo. Nosotros, obviamente que haríamos lo mismo, pero nosotros siempre decimos que no más la guerra, ¿cierto? Porque nosotros lo vivimos. Porque muchos hablan de la guerra, pero no saben lo que es vivir una guerra. Nosotros lo vivimos y obviamente que no nos gustaría de ninguna manera que ustedes, por ejemplo, fueran a la guerra, ¿cierto? O sea, ese es el mensaje que nosotros permanentemente damos a todos los chicos y queremos que se enteren lo que realmente pasó para que ustedes tengan herramientas, porque seguramente ustedes en el futuro van a ser personalidades muy importantes, son los que van a defender nuestra soberanía.
y no la guerra. Tiene que ser a través del diálogo, consensuar con las políticas, ¿no? No llegar a ese donde se pierden muchas vidas. La decisión lo tomaron, en ese entonces estaba un gobierno militar, donde decide recuperar la isla, y obviamente nosotros fuimos, como dije anteriormente, a defenderla, nos dijeron que defenderla, y fuimos más como correntinos, ¿no? Porque tengan en cuenta ustedes que Corrientes es la provincia, una de las provincias que más hombres aportó a la guerra de Malvinas. Corrientes envió 1953 soldados, de los cuales 54 camaradas quedaron en Malvinas. Entonces nosotros nos sentimos realmente orgullosos de que nos haya tocado a nosotros de poder defender ese suelo nuestro. Muy bien. ¿Cómo se prepararon para la guerra? ¿Cuánto tiempo pasó entre la ¿Cómo nos preparamos? Y nos preparamos, como explicaba, ¿no? Y éramos soldados. Y eso hay un régimen, desde el momento que uno entra a hacer el servicio militar, me refiero a esa época que duraba un año, el servicio militar obligatorio, todos los varones de 18 años teníamos que pasar por ese proceso. En los cuarteles, bueno, en mi caso estaba cumpliendo yo ya prácticamente finalizando de todo ese periodo. En el caso de él tenía unos meses de instrucciones, pero existía en todos los regimientos un régimen militar para ir a la guerra. Entonces esa era la preparación básica normal que existía en ese momento, ¿no? Y la otra, de que papá estaba en dos partes de la pregunta, la otra no recuerdo cuál era. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto? Y días, muy pocos días. Se recupera la isla el día 2 de abril, y para que tengan en cuenta, nosotros no pasó una semana que estábamos embarcando, viajando en tren, en avión, y el día 13, por ejemplo, el grupo de artillería 3, donde yo fui a Malvinas, el día 13 estábamos desembarcando, así que pasaron muy poquitos días. Otras unidades estuvieron antes, algunas otras un poco más, se demoró un poco más, pero eso fue inmediato el traslado de la tropa a Malvinas. ¿Cómo se arreglaban con la comida y qué comían? Bueno, eso es un tema bastante complicado, porque en la guerra se sufre de todo, y Malvinas es un terreno muy complicado, no es el terreno llano que conocemos nosotros en nuestra región. Allá es bastante montaña, bastante cerro y otras situaciones del terreno que complicaban mucho el tema de comida. Y la logística, lo que hace al trabajo militar, era muy escaso, dificultaba mucho el normal distribución de los alimentos. Entonces, por eso las tropas, gran parte de las tropas sufrían el problema de poca alimentación, pero no porque no había, sino era el tema de la distribución de los alimentos. ¿Qué tipo de tecnología utilizaban en esos días? La tecnología se vio más del lado de los ingleses que lo nuestro. Lo nuestro era más el armamento tradicional. En muy pocos casos hubo tecnología nueva, en muy pocos casos, no en el caso mío prácticamente. Por ejemplo, te hago el caso de los visores nocturnos, que era tan normal en las tropas inglesas del enemigo. Ellos llevaban uno por soldado, y nosotros, en mi caso, teníamos uno para 25 hombres, para 25 soldados. Un visor nocturno, que eso es lo que significaba ver a la noche, poder divisar los movimientos del enemigo, ¿no? Bueno, ese, por ejemplo, es un caso de que podía destacarse en esa época, en el 1982, y otra, no recuerdo, pero sí del lado del enemigo,
se pudo adoptar mucha tecnología, que era lo que inclinó, por decir de alguna forma, la balanza. Ellos tuvieron mucho a favor la tecnología, el país es mucho más adelantado que nosotros. Hay algo que se destacó, que fue la utilización de satélites de los Estados Unidos al servicio y a disposición de Inglaterra, ¿no? Estados Unidos colaboró con ese sistema que era para nosotros toda una novedad, algo que no conocíamos. Le estoy hablando yo como soldado, seguramente que sí, los profesionales de la guerra tenían conocimiento, ¿no? Pero nosotros no teníamos medio para manejar ese sistema, no contábamos con esa tecnología, que sí contaba el enemigo, los ingleses, ¿no? ¿Cómo era la noche donde les tocó estar y cómo era el lugar? Bueno, mirá, nosotros cuando llegamos a la isla, fíjense cómo estamos nosotros acá, como en las cortas, ¿cierto? Estamos con calor. Ese es el sector que nosotros estábamos acá en esta parte de nuestro país, ¿no es cierto? Fíjense, cuando nosotros llegamos a Malvinas, en abril, prácticamente estaba entrando el invierno, nos cambió el clima totalmente a nosotros. Allá llegó a ser 17 grados bajo cero de térmica. ¿Cierto? Nosotros fuimos acá con temperatura de 40, 45 grados y fíjense todo lo que pasó allá. ¿Cierto? El clima es horrible. En Malvinas es permanentemente viento, lluvia y frío. Así que imagínense ustedes. Nosotros siempre comentamos, ¿no?, a todos los chicos cómo es el cuerpo del ser humano, cómo nos vamos adaptando a las circunstancias del momento de cada uno. Tanto frío hacía que nosotros en un momento ni siquiera nos gripamos, nos tosíamos, no es que nos agarró un día, nos pusimos con fiebre o con dolor de garganta, nada de eso ocurría de nosotros. Nosotros muchas veces contamos, inclusive hay unas fotos que ustedes podrán ver después, lamentablemente ocurría, a muchos camaradas le ocurrió en los famosos pies de trinchera, que seguramente ustedes no habrán escuchado, era porque estábamos permanentemente en los pozos, en las trincheras que construíamos porque los ingleses bombardeaban permanentemente con la fragata. Entonces se humedecía en el pie de nosotros, en el bolseí que teníamos, se humedecía el pie y se congelaban las partes de las extremidades de los dedos, se congelaban, ¿no es cierto?, por el frío, y muchas veces muchos camaradas tenían que amputar esa parte porque se infectaban, ¿no? O sea, eso de tan frío que hacía y al estar permanente húmedo el pie, ocurría eso. Pero el frío fue un enemigo muy fuerte para nosotros porque permanentemente teníamos que estar en los pozos, en las trincheras, y eso nos castigaba, pero ferozmente a los soldados, ¿no? Bueno, en mi caso estuve en Puerto Argentino. Yo le decía hoy con artillería. Puerto Argentino, 2 hermanas, me tocó cubrir con un puesto, por decir, adelantado casi, ¿no? Y la función de la artillería es tirar a larga distancia, o sea, tirar lo máximo 10 kilómetros. O sea que nosotros teníamos que tirar muchas veces por arriba de ellos, que eran infantes, tirarle los proyectiles de cañones por arriba de ellos. Nosotros de Puerto Argentino cubríamos cierta distancia. ¿Conocido muy cercano sobre la batalla? Mira, nosotros, en mi caso, tuvimos dos bajas, 2 muertos, compañeros de combate, ¿no es cierto? Dos bajas. En total, con las 2 unidades de paso de los libres, hubo 11
11 bajas, 11 muertos. 2 del Grupo Artillería 3, 7 del Regimiento 5 y 2 del Crucero General Belgrano, que pertenecía a la Armada. Y esos 2 son de paso de los libres. Solamente los 2 que mueren con el Crucero Belgrano son y eran de paso de los libres, nativos acá de Paso de los Libres. ¿Otro soldado que conoce acá? Mirá, vos sabés que nosotros, a través de los centros combatientes, así como este que está acá, en toda la provincia, yo le dije hoy que Corrientes es una de las provincias que más soldados envió a Malvinas, y nosotros permanentemente nos juntamos con todos los camaradas, justamente a través de los centros, ¿no? Hacemos reuniones prácticamente de los 81 en adelante, siempre estamos juntos. Por ahí nosotros a veces comentamos historia de Malvinas. Nosotros le decíamos, nosotros que contamos nuestra vivencia en forma particular, muchas veces ampliamos más nuestro conocimiento porque justamente hablamos entre nosotros y nos comentamos las vivencias cada uno, ¿no? Pero sí, permanentemente estamos en contacto con todos los camaradas, ya sea acá de Corrientes como de otros lugares del país. Siempre se arman las reuniones y charlamos y siempre nos vamos encontrando con camaradas nuevos. Fíjese que hace 40 años en Malvinas, pero por ahí hay un encuentro, por ejemplo, bueno, tenemos un encuentro para la semana que viene. Nos vamos a encontrar y siempre nos vamos encontrando con camaradas que hace 40 años no veíamos. Siempre se da eso. ¿Cómo fue el regreso y el reencuentro con sus familias? Bueno, mirá, el regreso fue de distinta manera, ¿no es cierto? En mi caso particular, yo combatí con el regimiento 12 de Merced en Darwin. Darwin es el lugar donde primero desembarcaron los ingleses. Ahí hubieron combates de 3 días, muy feroces, inclusive hubieron combates cuerpo a cuerpo, hasta que la unidad a la cual yo pertenecí nos tuvimos que rendir. Fue la primera parte de las rendiciones que hubo en Malvinas, fue con el regimiento que yo combatí. Los ingleses, para seguir a Puerto Argentino, que tenía 75 kilómetros del lugar donde estábamos nosotros, donde justamente estaba Palacio con el grupo de artillería y más unidades militares, entonces nosotros caemos prisioneros, luego de que se parla en ese momento, se decía en ese momento entre los jefes, tanto ingleses como las tropas argentinas, y se decía la rendición de ese grupo de soldados, ¿no es cierto? ¿Qué hicieron con nosotros? Con nosotros nos tomamos la rendición, se hizo cargo la Cruz Roja Internacional de todos los soldados que nos habíamos rendido. A nosotros nos llevaron de Darwin, del puerto de San Carlos de Malvinas, que seguramente si vemos el mapa, mejor lo podemos explicar mejor. Nosotros fuimos de ahí, nos llevaron hasta el Uruguay, en barco, ¿cierto? Pero ya se hizo cargo la Cruz Roja Internacional de nosotros. Los ingleses lo que nos hacían eran simplemente custodiarnos. Del Uruguay nos trajeron hasta La Plata, Buenos Aires. Recordamos siempre, yo recuerdo que nos esperaban una fila importante de colectivos en el puerto. Obviamente que bajamos del barco, nos subieron a los colectivos, todos cerrados, ¿no? Nadie sabía que llegamos nosotros, prácticamente nadie sabía. Escuchamos nosotros que se estaba jugando el Mundial de Fútbol por la radio del chofer del colectivo. Para nosotros era novedad, ¿no?, escuchar la radio. Y de ahí nos llevaron a Campo de Mayo, donde estuvimos prácticamente una semana, donde trataron de recomponernos, porque fíjese usted, en mi caso yo estuve prácticamente 60 días en Malvinas y en ningún momento nos pudimos bañar. Entonces nos trajeron ahí, nos dieron ropa nueva, nos acomodaron, nos fuimos recomponiendo un poco. Después nos trajeron, tampoco nuestros familiares podían vernos, no había forma. Yo en mi caso, con una hermana mía, no pudo ingresar. Una vez nos fuimos trasladados directamente al continente y de ahí pasamos también por un periodo de recuperación en la primaria y de ahí la paso a los niños. Por supuesto, el encuentro con los familiares era una cosa imposible de explicar, ¿no es cierto? Porque
algo del momento, algo que no se creía que ya lo iban a encontrar con el sucede pedido. Y bueno, nosotros volvíamos con la derrota en la espalda de perder una batalla, pero por otro lado la alegría de poder encontrarnos con nuestros familiares, ¿no? Nada, queríamos agradecerles por el espacio, por el tiempo que nos dedicaron y vamos a hacer un lindo video después en donde los vamos a invitar también a nuestra expoferia, ¿no es cierto? Para que vayan a verse en el video y para ver todo lo que tenemos para exponer sobre Malvinas. ¿Sí? Está bien, Muchísimas gracias a Nosotros lo que ustedes. queremos decir